Bueno, Saúl, estamos ya en la mesa de entrevista de Matices. ¿Qué tal? Buenas noches, Karen. Buenas noches. Queremos decir para iniciar este espacio de entrevista que el pasado 16 de noviembre se cumplieron 28 años desde el asesinato de Elba y Celina Ramos y los 6 padres jesuitas Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López. Por esa masacre han sido señalados como responsables altos mandos del ejército salvadoreño de la denominada Graduación La Tandona, que conducían la estrategia militar durante los años de la Guerra Civil salvadoreña y también durante la presidencia de Alfredo Cristiani. Este crimen, la masacre de la UCA, ya ha estado en los tribunales salvadoreños. En 1991 fueron juzgados y condenados los autores materiales, aunque 2 años más tarde fueron puestos en libertad con entrada en vigencia de la ley de amnistía. En el año 2000, los acusados responsables de ser autores intelectuales fueron librados de cargos por un juzgado de nuestro país también. Hay elementos de contexto también en torno a esta información que estamos proviendo en esta introducción, Karen, porque recordemos que la ley de amnistía fue declarada inconstitucional en julio del año 2016. Y en ese contexto, el IDUCA solicita ahora a la justicia salvadoreña que reabra el caso para determinar responsabilidades de quienes ordenaron este grave crimen contra los derechos humanos. Para profundizar en esta solicitud, en este tema, hoy nos acompaña José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA. Bienvenido, padre. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, iniciamos. Padre Tojeira, el IDUCA argumenta que en el año 2000 el sobreseimiento definitivo que libró de cargos a los autores a los autores intelectuales de la masacre fue aplicado de manera fraudulenta y contraria a la ley. Este es el argumento que presentaba el IDUCA. ¿Por qué? ¿En qué basan su argumentación? Bueno, los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción y el sobreseimiento se dio por prescripción. Además, nosotros decíamos, como nos ha reconocido eso la Sala de lo Constitucional, que si había una amnistía que impedía juicios, no podía correr la prescripción. Y nosotros estábamos convencidos de que no era aplicable la amnistía a los autores intelectuales. ¿Por qué no era aplicable? Porque la misma Sala de lo Constitucional, poco antes, había dicho que la amnistía no cubría ni a los funcionarios del gobierno de Cristiani, según el artículo 244 de la Constitución, ni cubría tampoco los crímenes de lesa humanidad. A pesar de eso, dijeron que el tiempo de la prescripción había corrido, mientras que el propio fiscal Artiga había dicho inicialmente que iba a esperar a que se pronunciara la sala a ver si la amnistía no los cubría o no, porque si no los cubría, pues iba a empezar el juicio. Cuando la sala dijo que no los cubría, él de todas maneras pidió sobreseimiento por amnistía y por prescripción. Es decir, entonces sí creemos que fue, digamos, un juicio con elementos fraudulentos y está reconocido además por la Sala de lo Constitucional en este momento. Padre, el señalamiento como responsabilidad intelectual para René Emilio Ponce, ya fallecido, Juan Orlando Cepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios, además de tener respaldo, digamos, en la argumentación en lo recogido por el informe de la Comisión de la Verdad, ¿hay una prueba o pruebas adicionales que el IDUCA tiene para presentar en el marco de esta reapertura del caso? Mira, en los juicios no hay pruebas siempre, vamos, no hay pruebas automáticas, ¿verdad? Lo que es evidente es que un movimiento como el que se hizo para asesinar a los jesuitas, casi un grupo de 40 personas que entró en la UCA, es un movimiento que tiene que estar controlado por el Estado Mayor. Esa noche no había luz y los soldados, según las declaraciones de ellos mismos, salieron de la escuela militar y caminaron hasta la UCA. Toda esa zona estaba muy protegida por grupos de diversos batallones. La única manera de que sin luz no se enfrentaran entre ellos es que hubiera una coordinación del Estado Mayor. Entonces, ellos pasaron por diversos grupos de vigilancia sin ningún problema, una coordinación del Estado Mayor. Ahora, ¿quiénes controlaban el ejército en ese momento? Pues mire, básicamente gente de la Tandona.
tenían aproximadamente, creo que unas 5 brigadas de las 6 brigadas que hay en El Salvador. Tenían al jefe y al subjefe del Estado Mayor, tenían la inteligencia militar, tenían otros cargos dentro del Estado Mayor, tenían la brigada San Carlos de aquí de la capital, tenían 2 viceministros, uno de la policía y otro de la Fuerza Armada, 2 viceministros de defensa. Es decir, tenían un poder que no era usual entre los militares, porque las tandas solían repartirse entre ellas mismas los cargos, eran tandas más pequeñas. En cambio, estos tenían casi un monopolio. Y la tradición entre los militares era actuar primero cuando les convenía y después informar. Entonces yo creo que el delito es un delito claramente nacido en el Estado Mayor del Ejército salvadoreño y mayoritariamente dirigido por miembros de la Tandona. Por supuesto, no todos los de la Tandona, ¿verdad? La pregunta es, pero en el sí, juicio con un peso grande. del 2000, que finalmente hace un sobreseimiento sobre esos autores intelectuales, ¿son las mismas pruebas las que vienen a retomarse en esta reapertura del caso o hablamos de nuevas? Y se lo pregunto porque en el comunicado del IDUCA, cito, señalan, cuando se convoque audiencia inicial presentaremos algunas variantes respecto a lo solicitado en el 2000. Entonces, llama la atención si es que hay algo nuevo que ofrecer aquí. Bueno, el trabajo que hemos seguido haciendo, ¿verdad?, sobre el tema, las investigaciones, las conversaciones con distintas personas, nos han llevado a concentrar el tema en algunos miembros de la Tandona y algunos colaboradores necesarios del crimen, también militares de alta graduación. Y en ese sentido pudiera ser posible que pidamos un sobreseimiento de algunas personas y que pidamos que se añadan otros. Pero hasta eso se puede hacer hasta el momento de la audiencia inicial. Ahora, quiero volver a lo que nos estaba diciendo. Usted nos estaba presentando un esquema de deducciones lógicas. Por ejemplo, los soldados tuvieron que caminar por este campo sin luz y con coordinación desde el Estado Mayor. Pero además de estas deducciones lógicas, ¿hay evidencia documental que vincule a estos miembros de la Tandona como autores intelectuales? Vamos a ver. Yo creo que el principio de racionalidad es uno de los principios básicos de todo sistema judicial. Claro. Es decir, cuando hay razones para pensar que unas personas pueden haber cometido el crimen, porque solo ellas lo podían cometer, es suficiente para iniciar un juicio. No nos toca a nosotros demostrar la culpabilidad, a nosotros nos toca acusar, ¿verdad? Es el juez el que al final decide si son culpables o inocentes, pero que hay una lógica fuerte que indica que ellos fueron, es evidente. Es un poco lo mismo que decíamos. Es muy curioso aquí en El Salvador que a veces se buscan testimonios o demasiado exactos, que es muy difícil que existan, una orden por escrito de matarlos, firmada por un fulano. Eso no, en un contexto como eso no lo hacen porque saben además que es ilegal, ¿verdad? Y no lo guardan si lo hubieran hecho en algún momento. Pero, por ejemplo, cuando los matan, está el gobierno mes y medio diciendo que fue la guerrilla la que los mató. Y nosotros diciendo, es imposible que disparen 20 minutos, y nosotros habíamos oído los tiros, que disparen 20 minutos, habiendo toque de queda, estado de sitio, y estando el lugar donde los matan a 700 metros del Estado Mayor, a 200 metros de la colonia donde vivían los del Estado Mayor y a 400 metros de la inteligencia militar. Entonces, eso es una prueba lógica, para mí mucho más fuerte incluso que el que se haya visto alguna gente vestidos como soldados normales dentro de la UCA, que fue el testimonio de Lucía. Pero la lógica como que no les importaba. Dice, la mujer que vio, ahí sí, fueron contra ella, la persiguieron hasta en Estados Unidos, fue un teniente coronel salvadoreño a presionarla e insultarla en Estados Unidos. Una cosa increíble, ¿verdad? Padre, hemos hecho un recorrido de alguna manera cuestionando las evidencias en el caso por lo siguiente. De alguna manera el IDUCA, y eso usted nos lo responde, necesitará apoyo del Ministerio de la Defensa en alguna información que pudo haber estado, digamos, bajo custodia de la defensa en ese momento para poder reconstruir evidencia de ese operativo. Y la pregunta es la siguiente, porque
¿Qué tanta confianza tiene el IDUCA de poder acercarse al Ministerio de la Defensa para poder respaldar evidencia en este caso, teniendo en cuenta que ha sido este Ministerio de la Defensa que ha sido señalado de destruir información sobre operativos militares durante el conflicto armado? Mira, el Ministerio de Defensa ha estado pagando siempre los abogados de los militares, ¿verdad? Y ha seguido de alguna manera actuando de una forma restrictiva. Yo el 16 de noviembre del año pasado solicité, en base a la ley de acceso a la información pública, que me dieran toda la documentación que tenían desde el 11 de noviembre, cuando empezó la ofensiva, hasta creo que ponía el 6 de enero, cuando al fin reconocieron públicamente, o 5 de enero. Bueno, lo que me dieron es un material que no sirve para mucho. Por ejemplo, incluso yo insistí en el tema de una cadena de radio en el que se pedía públicamente que mataran a los jesuitas. Eso pasó el 11 de noviembre. Bueno, pues que no tienen copia, que no tienen nada de eso. Es decir, el IDUCA ya acudió a la defensa a pedir información. Sí, nos mandaron 2 o 3 recortes de periódico, que por supuesto ya los teníamos, ¿verdad? ¿Y usted qué Y opina ni de...? siquiera nos mandaron, por ejemplo, un recorte de periódico, creo que es el 16 de noviembre, en que el coronel Montano del 16 de diciembre, un mes después, en el que el coronel Montano aseguraba que había sido la guerrilla todavía, un mes después, ¿verdad? Es decir, eso no nos lo mandaron y pedimos todo lo que tuvieran. No lo tenían archivado, una declaración de un viceministro de Defensa. ¿Y qué opinión le merecen las declaraciones que dio esta semana el ministro de Defensa, el general Munguía Payés, que sobre la reapertura del caso jesuitas ha dicho que es un gasto de energía y que los salvadoreños no debemos ver al pasado? Bueno, ha dicho otra cosa más, ¿verdad? Pero me voy a meter con esa. Mire, decir que buscar que se haga justicia en un crimen de lesa humanidad es perder energías, será las de ellos, ¿verdad? Pero, es decir, es emplear adecuadamente las energías. Un país no puede vivir en base a impunidad. Es decir, luchar contra la impunidad es perder energías. Parece que es lo que dice el ministro. Y dijo otra cosa, a mi juicio, todavía más grave. Hablando de esto, dice, sí, mire, la Fuerza Armada en el pasado cometió algunos errores, también tuvo actos heroicos, vamos a conceder los actos heroicos, ¿verdad? Pero no cometió errores los cometemos todos. De lo que estamos hablando es que cometió crímenes de lesa humanidad. Y eso es distinto de un error, ¿verdad? Un error lo cometes tú, lo cometo yo, lo comete cualquiera. Un crimen de lesa humanidad lo comete el Estado nada más, y lo pueden cometer los militares, ¿verdad? Y lo cometieron en estos casos. Entonces, que no le llamen error a un crimen de lesa humanidad, porque eso es una vergüenza. Un error puede ser lo que él dijo, que le gustaría declararse en rebeldía contra una sentencia de la Corte Suprema. ¿Nos queda claro? Pero lo otro no. Nos queda claro tanto con las declaraciones de Payés como con su reacción, padre Tojera, que no hay ningún tipo de giro de apoyo por parte del actual Ministerio de la Defensa para poder ayudar a esclarecer este hecho. Sí, la impresión queda. Y no destruyeron libros en el pasado también. Padre Tojera, hablando de la autoría intelectual, ¿con qué evidencias se deducen las responsabilidades intelectuales del expresidente Cristiani en este caso específicamente? Vamos a ver. Nosotros hemos estado dándole vueltas al tema. Como te digo, estamos convencidos que el origen de la decisión está en el Estado Mayor, fundamentalmente, y gente que acuerpa el Estado Mayor desde distintos puestos que tenían miembros de la Tandona. Eso estamos convencidos. En el año 2000, al presidente Cristiani lo pusimos fundamentalmente porque teníamos suficientes datos para pensar que había encubierto el crimen. ¿Qué datos? ¿Qué datos? Bueno, un montón. Te voy a poner unos cuantos. Por ejemplo, un dato que cuando la comisión ad hoc presenta la lista de los militares que deberían ser purgados, en los primeros de la lista iban varios de la Tandona, en los primeros. Y el presidente no los destituyó, según lo que había en los acuerdos de paz, ¿verdad? Después aparecieron en el informe de la Comisión de la Verdad. El compromiso era que los que aparecieran en el informe de la Comisión de la Verdad serían cesados, ¿verdad?, en sus cargos
Bueno, siguieron en sus cargos. Es decir, hay una razón que me la han explicado después, tanto, digamos, del lado de Arena como del lado del FMLN, que es que cuando el presidente vio la lista ante el secretario general de las Naciones Unidas, dijo, miren, no tengo capacidad, el presidente de El Salvador no tiene capacidad para eliminar a todos los que aparecen en esta lista, especialmente en los primeros lugares. Y entonces se llamó a los del FMLN, que estaban también allá en las Naciones Unidas, se les planteó lo que decía el presidente y se llegó a un acuerdo de que estos militares saldrían del ejército cuando cumplieran la edad de jubilación, los 30 años de servicio, y mientras tanto el FMLN mantendría los cohetes tierra-aire que tenía guardados en Managua. Pero fue un acuerdo posterior, que ustedes se enteraron luego, secreto, y esto nos hemos enterado después, ¿entiendes? De por qué ese encubrimiento. Es decir, bueno, entonces lo que sabíamos en ese momento no era esto que estoy contando ahora, sino que había encubierto, y por eso estamos evaluando todavía, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pedir algunos cambios, sobreseyendo a alguna gente y incluyendo a otros que los consideramos colaboradores necesarios. Tenemos que hacer un corte ahora, pero quiero que quede algo claro entonces. Las evidencias que tienen o que se han tenido en el proceso es que el expresidente Félix Alfredo Cristiani cubrió el caso. Encubrió el caso, y no así que participó directamente de la planificación intelectual de la masacre. Ahí sí no tenemos absolutamente ninguna prueba que haya estado en la planificación intelectual. Bien. ¿Vamos a hacer la pausa? Hacemos una pausa. Esta noche estamos conversando con el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Hacemos una pausa, ya regresamos en Matices. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Por qué son importantes las proyecciones económicas? Las proyecciones económicas las hacemos todos, las familias, las empresas y el país. Se basa en supuestos y puede aumentar o disminuir. Estas se hacen de forma periódica para saber cómo evoluciona el consumo, las remesas y otras variables económicas. El BCR es el responsable de realizar las proyecciones económicas para el país. Esto ha sido Economía en 30 segundos. En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra con nosotros José María Tojeira, director del IDUCA, para poder responder a la pregunta ¿por qué reabrir la masacre de la UCA? Pero es importante señalar, Karen, que José María Tojeira además es la persona autorizada para poder hablar sobre este tema dentro de la institución UCA. Es la persona que ha dado seguimiento desde un momento como provincial de los jesuitas en Centroamérica, luego como rector de la UCA y ahora como director del IDUCA. Es importante para nosotros su presencia esta noche en Focos. Padre,
Queremos vincular lo que está sucediendo en El Salvador, esa solicitud, con lo que pasa en España. El coronel Inocente Montano ahora está bajo la custodia de la Audiencia Nacional de España, una instancia que tiene una investigación ya avanzada sobre este caso. Nosotros queremos saber qué repercusiones tiene el caso de Montano, ahora que ya llega a España, alrededor de toda la masacre de la UCA. Bueno, como saben, nosotros en el caso de España no nos hicimos parte, ¿verdad? Se han hecho parte los familiares, pero consideramos que el caso en España ayuda a que aquí se abra también el caso. ¿Por qué? Es decir, porque vemos un sistema judicial relativamente más avanzado que está tomándose en serio una situación grave de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y que está procediendo. En ese sentido es un reto para la justicia salvadoreña, es decir, la justicia salvadoreña no puede seguir diciendo, como dijeron en el juicio de 2000, que si no hubo juicio era por culpa de las víctimas, porque el derecho en El Salvador, está escrito así, siempre ha estado latente. Latente significa oculto, entonces que un juez diga que el derecho estaba oculto es un poco raro, ¿verdad? Es decir, ha habido auténticas payasadas en el modo de expresarse del sistema judicial. Bueno, esto cuestiona cuando les dicen eso es una farsa de juicio, y cuando mucha gente en el ámbito judicial internacional se toma en serio que realmente hubo farsa de juicio acá, el sistema judicial tiende a reaccionar y a decir no puede ser. Es decir, yo creo que en la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, además de razonamientos jurídicos, que está llena de razonamientos jurídicos la sentencia, yo creo que también el peso de la incredulidad de que la ley de amnistía sea buena también pesa, ¿verdad? Y el ámbito internacional que dice, señores, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, también pesa, ¿verdad? Es decir, puede interpretarse aunque no se utilice como argumento, ¿verdad? Exactamente, puede entenderse entonces como un acto simbólico de alguna reto manera simbólico. Para que la ha justicia salvadoreña. presionado en favor de la justicia en El Salvador. De acuerdo. Bien, en la petición de reapertura del caso solicitan al juez que le pida a la Fiscalía General de la República para que presente un nuevo requerimiento fiscal en el caso de la masacre ocurrida en la UCA. En diciembre del año pasado, es importante tenerlo en cuenta, el fiscal Douglas Meléndez anunció que había creado al interior de su institución un grupo para investigar crímenes de guerra. Pero ya ha pasado más de un año desde ese anuncio y conocemos muy poco sobre los avances de las investigaciones al interior de la Fiscalía. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de la Fiscalía también luego de que se derogó la ley de amnistía? Vamos a ver, ha tenido avances, a mi juicio, pequeños, pero también uno acaba reconociendo que la Fiscalía es tal vez el eslabón más débil de todo el sistema de justicia en el país. Es decir, la policía está mejor dotada que la Fiscalía. De hecho, son muchos más, ¿verdad? Es normal que sean más policías que fiscales, pero el número de fiscales es muy pequeño para la situación delictiva en El Salvador. Y eso conlleva toda una serie de vicios, problemas de funcionamiento, etc. Yo creo que debería ser mayor el número de los fiscales dedicados a la investigación de los crímenes del pasado, pero generalmente la Fiscalía dice, estamos abrumados de trabajo con los crímenes del presente. Y uno dice, bueno, ahí hay una realidad. Yo no sé por qué no hay un esfuerzo mucho mayor, y eso lo venimos diciendo desde antes de la ley de amnistía, de la derogación de la amnistía. ¿Esta Fiscalía débil es pero la que estamos diciendo desde antes que hay que fortalecer la Fiscalía si se quiere también enfrentar con más seriedad el problema de la violencia en El Salvador. Pero esta Fiscalía débil es la que debe acompañarles en el proceso de reapertura. Eso sí es cierto. Ellos han comenzado ya a acompañar el juicio en el Mozote, ¿verdad? Y al menos la información que tengo yo en algunas audiencias han tenido una participación que no se puede catalogar como mala, ¿verdad? En algunas audiencias. No sé qué tanto están investigando, etcétera. Pero yo sí creo que aunque sea débil, se pueden encontrar puntos de contacto, espero yo, ¿verdad? Espero yo que se puedan encontrar. En realidad, la Fiscalía tiene que desdecirse de lo que dijo la Fiscalía en el pasado, porque si sigue diciendo que hay prescripción,
pues no nos va a acompañar en nada, ¿verdad? Es decir, yo espero que se desdiga. Por más que hay condiciones ahora objetivas y legales para que no lo haga, como una derogatoria de amnistía. Claro. Y además, hay un término que se posiciona alrededor de esta discusión, Padre Tojeda, que la UCA ha impulsado. Hablamos de una ley de justicia transicional, este elemento que se incorpora a este debate. Nos gustaría que nos explique qué es, cómo se compone una ley de justicia transicional y cómo se aplica en el marco de la reapertura del caso que están solicitando. La justicia transicional es una justicia de la que se viene hablando fundamentalmente desde fines del siglo pasado y principios de este, que es el tipo de justicia que se organiza ad hoc en un país que ha sufrido graves desgarramientos internos, guerras civiles o a veces guerras también internacionales, pero de grupos relativamente cercanos, etc. Esta justicia transicional es una ley temporal normalmente, durante X años funciona una ley que facilita la llevada a juicio de los graves crímenes del pasado, fundamentalmente crímenes de lesa humanidad, y que nombra una serie de jueces, fiscales y personal dedicado a investigar esa situación. Es un sistema judicial. ¿Qué tiene de específico y propio? Bueno, generalmente una legislación propia para proceder, una designación de personas y en la mayoría de los casos tiene también mayor facilidad para conmutar penas en la medida en que los victimarios reconozcan la culpa, pidan perdón a las víctimas, etc. Generalmente la justicia transicional tiende también a fijar el interés prioritario en las víctimas, en la reparación de las víctimas y en los compromisos de no repetición. Y entre los compromisos de no repetición entran algunas medidas de reconciliación, llamémosle así, que implican a veces reducción de las penas o conmutación de penas. Coméntanos algo, padre. Luego de solicitar que se reabra el juicio de los autores intelectuales, ¿el EDUCA está contemplando conmutar penas si hay condenados después de este proceso? Bueno, a nosotros nos gustaría mucho más que se emitiera una ley de justicia transicional y ciertamente si se emitiera y hubiera posibilidad de llevar el juicio hacia su desarrollo dentro de la ley de justicia transicional, estaríamos encantados. Es algo por lo que hemos apostado, enviamos unos lineamientos a la Asamblea, nunca tuvimos respuesta de la Asamblea Legislativa y hemos escrito algunas cosas, hemos hecho un poco de propaganda, entrevistas, etcétera, hablando de justicia transicional, pero ciertamente no ha habido avances ni de parte del Ejecutivo ni de parte de la Asamblea Legislativa. Eso quedó demostrado en una audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía recientemente. Entonces, nos gustaría más eso. Problemas en pedir conmutación de las penas no tenemos en absoluto, al revés, hemos pedido la conmutación de la pena del coronel Benavides porque, entre otras cosas, nos parece absurdo que después de 23 años de estar libre, no porque se fugara de la cárcel o porque violara alguna ley, sino porque le dieron la libertad a él para proteger a otros, ¿no? Que quedan libres. Bueno, pues que después de esos 23 años en que la persona se ha portado fundamentalmente bien, digamos, no ha cometido delitos, no ha conspirado contra nadie, no ha hecho nada malo, que después de eso, cuando ya tiene 70 y algo años, le digan, le quedan 27 años. Pero no queda claro. Bastante absurdo. Hubiera salido ya, él hubiera salido ya de la cárcel, si hubiera seguido en la cárcel. Y ahora le quedan 27 años. A ver, entonces solo para clarificar, en el caso de que se reabra el juicio, que ya también vamos a preguntar más adelante sobre la retroalimentación que han tenido, pero en el caso de que se reabre el juicio, ¿ustedes pedirían, si son encontrados culpables los autores intelectuales, pedirían conmutación de penas? Vamos a ver, mira, a mí no me toca decidirlo en este momento. Yo tengo por encima al rector y al provincial de la Compañía de Jesús, que son los que ahora dirigen la política en el caso de estos juicios. Ahora, mi opinión sería favorable a la conmutación de penas. ¿Y por qué creen que todavía el sistema de justicia no les ha respondido sobre la solicitud de conmutación de penas que hicieron para el coronel Benavides?
La verdad que no lo sé, pero lo que sé es que se están sobrepasando en el tiempo que tienen asignado. La ley les permite 30 días para decidir ante una petición de este estilo y llevan pues, fácilmente 60 días. Es decir, ojalá respondan pronto. Muy bien, padre, estamos cerrando esta entrevista. No nos puede pasar por alto la visita del Alto Comisionado en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas recientemente al país. En su visita, él recomendó derogar las medidas extraordinarias en seguridad, un componente central dentro de la política de seguridad pública de este gobierno. Sin embargo, en la opinión pública, nosotros en Focus hicimos una encuesta a jóvenes universitarios preguntándole qué opinaban de esa recomendación del Alto Comisionado y están en contra muchos jóvenes respecto a esto. Además, que hay estudios que señalan el alto respaldo popular a medidas de tortura y represión en el país. ¿Cómo se le explica a las nuevas generaciones que estas acciones represivas en un marco de criminalidad violan los derechos humanos, padre? A veces lo entienden posteriormente, es decir, cuando les dé tuberculosis, por ejemplo, porque hay 900 presos aproximadamente con tuberculosis y son el foco posible y futuro de un problema de salud pública. Entonces van a decir, claro, cometimos un error teniéndolos encerrados, hacinados, sin poder salir al sol, sin tratamiento médico, y por eso ahora se ha corrido la tuberculosis como problema en el país. A veces, lamentablemente, pasa eso, que hasta que no repercute la violación de los derechos humanos en las personas, no se acaba entendiendo la importancia de los derechos humanos, incluso con respecto a los criminales. Incluso con respecto a ellos. Son personas, se les restringe la libertad de movimiento, pero no se les restringe el derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho a la alimentación. Pero ¿cómo llegas con ese mensaje a una población que dice mayor represión ante los elevados índices de criminalidad en el país? La gente está desesperada por la violencia, pero yo creo que no es responder a la violencia con violencia. ¿Qué costos podría tener esto, responder a la violencia con violencia? Pues generar cultura de la violencia, que es lo que se está generando. Es decir, con todo esto, hablar de represión, por ejemplo, del crimen. Es decir, lo que autoriza la Constitución es la persecución del delito y la penalización con la pena de privación de libertad de aquellas personas que sean vencidas en juicio. Pero aquí se habla de matar como perros y eso en las redes, ¿verdad? Y fuera de las redes, no, que represión. ¿Qué significa represión? Que vayan al diccionario, hombre. Es decir, represión significa, además, según el diccionario de la Real Academia, es contener o tratar de deshacer con violencia reclamaciones en el campo político y social. Represión no significa atacar al crimen, significa con violencia aplastar problemáticas sociales y políticas. Eso significa represión. Entonces, ¿por qué utilizan ese término contra el crimen? Es un poco absurdo, ni siquiera hablan bien el lenguaje con el que se expresan. Interesante la etimología de esa palabra. Muchas gracias, padre Tojeira, por esta entrevista. Así es. Hoy estuvimos conversando con el padre Tojeira sobre la solicitud de reapertura que ha hecho el IDUCA a la justicia salvadoreña en el caso de la masacre ocurrida en 1989. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Recordamos que José María Tojeira es director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y ha sido también rector de la UCA y provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Gracias. Hacemos un corte y ya regresamos con más de Focus. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hoy arranqué comprando lo que me gusta. Hoy arranqué comprando en el súper. Y
yo arranqué construyendo la cochera, porque me ganaré uno de los 3 Volkswagen Jetta Style que el sistema Fede Crédito está regalando para viajar en familia. Este 2018, arranca lo mejor. Por cada $50 acumulados en compras con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, recibirás un número electrónico para participar en el sorteo el 19 de febrero de 2018. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano.